¿Cómo están, estimados estudiantes del segundo año de secundaria del Colegio GUNI? Nuevamente tu profesor Edgar Ortiz, docente del curso de razonamiento verbal. Esta vez para traerte un nuevo tema de las clases que venimos desarrollando semana a semana. El día de hoy, el tema que te voy a presentar se denomina oraciones eliminadas. Partimos del concepto básico que una oración viene a ser un conjunto de palabras cohesionadas que dan a entender algo concreto, que tiene sentido. Eliminadas, oración eliminada, aquella estructura que voy a excluir, que voy a separar, que voy a eliminar, porque se rigen bajo ciertos criterios que vamos a ver a lo largo del desarrollo de la clase. Pero en sí, ¿qué es una oración eliminada? Bueno, déjame decirte que una oración eliminada es un ejercicio del razonamiento verbal que comprende un texto que está estructurado. Vamos a ver la estructura de las oraciones eliminadas. Te repito, es un texto que está estructurado en 5 oraciones. Estas oraciones pueden estar enumeradas a través de números romanos o a través de números arábigos, ¿no? No importa la forma, lo importante es que este texto va a estar enumerado en algunas ocasiones, la gran mayoría de veces, 5 oraciones, en otras más de repente, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Tienes que leer cada una de estas oraciones y te vas a dar cuenta que todo forma un texto, ¿ok? Luego, tú tienes que darte cuenta cuál es el tópico del texto. ¿Qué es el tópico? El tópico es llamado también tema, o sea, ¿de qué se trata? ¿De qué está hablando este texto pequeño? ¿Cuál es la unidad informativa general que se está desarrollando a lo largo del texto? Eso se denomina tópico o tema, que tú debes encontrarla una vez que hayas leído las 5 oraciones. Yo te sugiero que cuando tú leas cada oración, tú debes primero entender de qué se trata cada oración, qué información te brinda cada oración, para que tú puedas ir entendiendo ya de qué va a tratar el texto, de tal manera que cuando tú tengas que hallar el tópico o tema, recuerda que el tema, que es una de las clases que hemos tratado en anteriores semanas, el tema viene a ser el asunto general del cual se va a hablar en todo el texto. O sea, todo este texto, ¿sobre qué está tratando? Eso sería el tópico tema, que es un elemento fundamental que tú has de hallar para poder resolver con éxito estos tipos de ejercicios. ¿Ok? Entonces, vas a leer cada oración, vas a encontrar, ¿no?, el sentido de cada una de ellas y luego te vas a encontrar con 5 alternativas, ¿ya?, que se presentan de manera, ¿no?, indistintas. Por ejemplo, aquí tengo la alternativa A, 5, la B1, la C2, la D3 y la E4. ¿Te das cuenta? Quiere decir que luego de presentarte las unidades informativas que en su conjunto suma el texto, vas a encontrar 5 alternativas, de las cuales una de ellas va a ser la oración que tú vas a eliminar. Por ejemplo, para tú eliminar una oración, tú debes aplicar ciertos criterios que vamos a trabajar en un momento. Entonces, tú, bajo un determinado criterio de eliminación,
tú vas a resolver, por ejemplo, vas a decir, profesor, luego de haber leído el texto, yo puedo dar como respuesta que la oración que voy a eliminar bajo un criterio que vamos a desarrollar sería, por decirles, ¿no?, la alternativa C. Voy a eliminar la alternativa C. Entonces, tú vas a marcar la alternativa C porque no guarda relación la oración 2, o sea, esta oración de acá, no va a guardar relación con lo que dice, ¿no?, con lo que dice el tópico, el tema. Quiere decir que la oración 1, ojo, tengo acá, mira, observa, quiere decir que la oración número 1, la número 3, la número 4 y la número 5 sí se va a relacionar con el tema, pero sin embargo la 2 no. La 2 se va a disociar, se va a alejar o se va a redundar o se va a contradecir de lo ya expuesto. Entonces tú vas a llegar a la conclusión que luego que has aplicado todo el método que hemos trabajado, tú vas a decir, profesor, voy a eliminar la número 3. Recuerda, resumimos, lees las 5 oraciones, entiendes cada una de estas oraciones de qué trata, qué quiere decir, e incluso puedes ir subrayando las palabras y elementos más importantes que encuentres en cada oración. Luego de ello, tú vas a terminar de leer las 5 oraciones habiendo comprendido cada una de ellas y vas a hallar el tópico, el tema. Profesor, el texto habla de este tema. Listo. Luego tú dices, como el texto me habla de cierto tema, por ejemplo, profesor, la número 2 no concuerda, no se relaciona con las otras oraciones. Por lo tanto, he de eliminar bajo uno de los criterios que vamos a estudiar a continuación. Lo que te he presentado acá viene a ser el esqueleto, la estructura de cómo se presenta un ejercicio de oración eliminada. Ahora vamos a continuación a presentarte el método de resolución de un ejercicio de oración eliminada bajo 3 criterios. Vamos a estudiar cómo eliminar una oración bajo el criterio de la impertinencia, el criterio de la redundancia y el criterio de la contradicción. ¿Ok? Bien, mi estimado alumno, me estás prestando atención, ¿no? Fíjate que el comprender la forma resolutiva del ejercicio te va a hacer a ti un joven diestro, ¿no?, hábil en el desarrollo de estos tipos de ejercicios. Es sencillo este tipo de ejercicio, solo es cuestión de encontrarle el método, la forma, ver cómo voy a eliminar una oración y bajo qué criterio voy a apoyarme para eliminar una de ellas, ¿ok? Entonces, comenzamos. El primer criterio de eliminación es el criterio de la impertinencia. Yo quiero que esto tú lo lleves a tu vida personal. En algunas ocasiones habrás escuchado tú en el aula de clases que, por ejemplo, un alumno le dice al otro, oye, no seas impertinente. O sea, ¿qué es impertinente? Es algo fuera de lugar. De repente están conversando sobre un determinado tema y de repente por allí este joven, ¿no?, trae a colación un tema que no tiene importancia o un tema que no se relaciona con lo que estamos hablando. Si estamos hablando de oraciones eliminadas, alguien me dice, profesor, ¿y qué tal la pasó el día de ayer? ¿No? Domingo, por decirte. ¿Qué tal la pasó? Yo le diría, pero ese no es el tema del que estamos hablando. O sea, es una opinión, ¿no? Es una participación en la conversación que está fuera de lugar. Eres impertinente. ¿Te das cuenta? Entonces, la impertinencia viene a ser una oración que está fuera de lugar, porque se disocia,
se separa de lo que yo estoy hablando. O bien, ya sea porque no concuerda con el tema tratado, o porque si concuerda con el tema tratado, es poco importante. Entonces, ¿qué podemos decir? Si estamos hablando, por decirte, del escritor Ricardo Palma y 4 oraciones me hablan del escritor Ricardo Palma y una de ellas me habla, por decirle, de Carlos Augusto Salaverry, que es otro romántico, yo diría, pero esa oración es impertinente, porque yo no estoy hablando de Carlos Augusto Salaverry, yo estoy hablando de Ricardo Palma, ¿ves? Entonces, hablar de Carlos Augusto Salaverry, si bien es cierto, es un poeta muy importante del romanticismo peruano, en estos momentos no viene al lugar a hablar de él, porque todo mi tema ha sido en base al escritor Ricardo Palma. Yo diría que eso es impertinente, está fuera de lugar. O de repente, si yo estoy hablando de las obras de Ricardo Palma, y por allí yo traigo a colación un dato biográfico de él, usted dirán, profesor, pero entonces todos hablan de Ricardo Palma. Sí, pero la idea fundamental es hablar de las obras de Ricardo Palma. Un dato biográfico de él es poco importante, o sea, es irrelevante. Y como es irrelevante, entonces yo también diría, esto no tiene mucha importancia y también lo voy a eliminar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo eliminas una oración por impertinencia? Bajo 2 aspectos. Porque habla de un tema diferente al que estamos tratando, o porque, si bien es cierto, todo habla de un mismo tema, pero una de estas oraciones, una de estas unidades informativas es poco importante. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejercicio. El criterio de impertinencia. ¿Qué dice acá? Oración 1. El agua es un líquido formado por la combinación de 2 volúmenes de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ah, mira, te voy a enseñar, escúchame cómo se desarrolla un ejercicio. Te voy a mostrar a ti, alumno del 2º año de secundaria del Colegio GUNI, que me estás mirando. Observa. El agua. ¿De qué estoy hablando acá? Acá estoy hablando del agua. Me dice que el agua es un líquido que está formado por la combinación de 2 volúmenes de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ya está. Entiende la primera oración. ¿De qué me está hablando, profesor? Me está hablando de la composición del agua. Ahí está. Me está hablando sí del agua, pero me está hablando de la composición, o sea, cómo está estructurado el agua. Y aquí tú sabes que todo esto resume decir que 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, o sea, la fórmula del agua que es H2O. ¿De acuerdo? Entonces, vas por buen camino. Ya tú leíste la primera oración y ya entendiste que el ejercicio en la número 1, en la oración número 1, habla de la estructura del agua. Bien, seguimos. Número 2. La utilización ceremonial del agua, un agente natural que simboliza la purificación interior, aparece en numerosas religiones de la antigüedad hasta hoy. Ah, un momento. Observa, analiza. La utilización ceremonial del agua, profesor. Entonces, aquí me está hablando de otro aspecto. Ya no me está hablando como en la número 1 que me hablaba de la estructura. No, no, no. Aquí me está hablando del uso del agua, pero del punto de vista ceremonial. ¿Ya? Y me dice que incluso simboliza la purificación interna. Y así se toma
en numerosas religiones de la antigüedad, incluso hasta hoy. Ok, entonces, qué importante es entender, estimado alumno, de qué me está hablando la segunda oración. Y tú dices, profesor, la número 2 me habla del uso simbólico, ceremonial del agua. Ya está, profesor. 1, de la composición del agua. La número 2 me habla del uso simbólico del agua. Continúo. Número 3. En el judaísmo antiguo, bueno, el judaísmo es un tipo de religión. En el judaísmo antiguo, la ley mosaica prescribía que las manos y la cara de todas las personas que estuvieran impuras se rociaran con agua. A ver, entendamos, estructura del agua, uso ceremonial del agua según las religiones, y aquí ya me habla de una religión específica, aquí me habla del judaísmo. Efectivamente, el judaísmo es una religión. Mira, y el judaísmo tenía un concepto del uso del agua. Dice que ordenaba. ¿Qué significa la palabra prescribir? Prescribir es ordenar, sugerir, recomendar. Que las manos de las personas y la cara de todas las personas que estuvieran impuras, ¿qué se debe hacer? Se le debe rociar agua. Entonces aquí tengo también la creencia del uso del agua. Entonces, ¿de qué me está hablando acá? Me está hablando del uso del agua. Del uso del agua, pero del punto de vista religioso. O sea, simbólico. Entonces, si tú te das cuenta, entre la número 2 y la número 3 existe una relación, porque la 2 me dice que el agua ha sido utilizado, ¿no?, del punto de vista simbólico para la purificación desde hace muchos años por las religiones antiguas hasta el día de hoy. La número 3 me dice un ejemplo de este uso de las religiones es el judaísmo, que las personas que se creían que estaban impuras debían ser rociadas tanto las manos como la cara para poderle dar una purificación. O sea, el agua es símbolo de purificación. ¿Ya? Seguimos. 4. De esta práctica judía derivó la costumbre actual de introducir los dedos en agua bendita y hacer la señal de la cruz al entrar en una iglesia. Profesor, yo leí y me di cuenta de que sigue hablando del uso simbólico del agua. Lo que sucede, y aquí me habla de otro aspecto. Me dice, por ejemplo, que en el judaísmo, en la práctica, o sea, esta idea de usar el agua para limpiar las manos y la cara de las personas impuras, también ha derivado, esto ha traído como consecuencia una nueva costumbre. ¿Cuál es la nueva costumbre? De introducir los dedos en agua bendita. Claro, profesor, yo cuando voy a un templo, a una iglesia, en algunas ocasiones mi dedo lo introduzco en agua bendita y me hago la señal de la cruz. ¿De dónde provino esa costumbre? De la religión judía, porque se utilizaba primero el agua para limpiar las impurezas de las manos y de las caras de las personas, y luego también para poder rociarse con agua bendita. Entonces, ¿de qué me está hablando? Ojo, y hacer la señal de la cruz, ¿no? Al entrar a una iglesia. O sea, sigue hablando del uso del agua del punto de vista simbólico. Profesor, entonces ya voy entendiendo, mire. El texto está conformado hasta el momento por 4 unidades informativas, de las cuales 3 de ellas, la 2, la 3 y la 4, me está hablando del uso del agua del punto de vista simbólico. Sin embargo, la número 1 que yo estoy viendo acá, la número 1
me habla de cómo está conformada, cómo está estructurado un agua. El agua sería 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un ejercicio de oración eliminada que tengo que eliminar bajo el criterio de la impertinencia. Pero vamos a leer la última oración para ver cuál es la que voy a eliminar, ¿ok? Continúo. Se supone que sirve como un recordatorio del bautismo. ¿De qué se supone? El recordatorio del bautismo de que estoy hablando, del agua, por el que a través del agua bautismal una persona acepta las obligaciones del compromiso cristiano. Ah, profesor, aquí me está hablando del uso del agua, pero en el bautismo. Ok, entonces, tú dices, número 1, la estructura del agua. Número 2, hasta la número 5, me está hablando del uso del agua desde el punto de vista simbólico en la religión, ¿no? Entonces, una de estas oraciones es ajena al tema que estoy yo tratando. El tema tratado, el tópico tratado es el uso ceremonial y simbólico del agua en las religiones. La 1 es la que voy a tener que eliminar. ¿Por qué? Porque me habla de un tema diferente. Si yo estoy hablando del uso simbólico y ceremonial del agua en las religiones, ¿qué hace la estructura acá? No tiene nada que ver, o sea, es impertinente. Está tocando un tema distinto. Por lo tanto, voy a eliminar entonces la oración número 1. Marcaría como respuesta la número 1 como oración a eliminar. ¿Te das cuenta? He eliminado esta oración bajo el criterio de la impertinencia. Ya ando observando. Ahora te voy a enseñar a eliminar una oración bajo el criterio de la redundancia. ¿Qué significa redundancia? Significa repetición. ¿Ya? Repetición. Entonces, voy a eliminar una de estas oraciones porque se repite. Vamos a observar. Oración 1. El dinosaurio fue un reptil que habitó, dice que habitó en muchas zonas del planeta. Ah, profesor, vamos a ver. Me está hablando del dinosaurio. Me dice que este fue un reptil que habitó en muchas zonas del planeta. Ya está, profesor, ya entendí. El texto me está hablando del dinosaurio. Perfecto. 2. Su tamaño. ¿Tamaño de quién? Del dinosaurio, porque es de quien estoy hablando. Su tamaño alcanzaba en algunas especies los 40 metros de longitud y 8 metros de altura. Ahí está. La número 2 me está hablando del tamaño del dinosaurio e incluso vamos a subrayar acá porque si te das cuenta, la número 1 ¿de qué me está hablando? De dónde habitó. De dónde habitó y que fue un reptil. Y la número 2 me habla del tamaño. Ah, ya, profesor, ya estoy entendiendo. Ambas oraciones me están hablando de un elemento a tratar que es el dinosaurio. Ambas me están hablando del dinosaurio, ¿sí o no? Todos me están hablando del dinosaurio. Pero la número 1, aparte de decirme que es un reptil, me dice dónde habitó. ¿Te das cuenta? Me dice que es un reptil y me dice dónde habitó. La número 2 me está hablando de su tamaño, tanto de longitud como de altura. Longitud y altura. Ya está. Número 3. Habitaba la tierra firme o lugares pantanosos. Muy bien. Acá me dice en qué lugares habitaba. Profesor, acá me dice que habitó varias zonas de la tierra, sí, pero aquí me da específicamente dónde. Y esto fue en tierra firme o fue en lugares pantanosos, ¿ok? Muy bien. La número 4 me dice
el dinosaurio tenía generalmente la cabeza pequeña y el cuello largo. Ah, profesor, entonces aquí me está hablando de la característica física, cabeza pequeña y cuello largo. Esto es una característica. Entonces, esto me habla de una característica física del dinosaurio. Ahí está, una característica física del dinosaurio. Profesor, entonces voy entendiendo. La número 1 me dice que está tratando del dinosaurio. Me dice que es un reptil y me dice que habitaba en varios lugares del planeta. ¿Está bien? La número 2 me habla de su tamaño. Se que era, dice, 40 metros de longitud y que era 8 metros de altura. La número 3 me dice en qué zonas habitaba, en zona firme como también en zona pantanosa. La número 4 me dice las características físicas, que tenía la cabeza pequeña pero el cuello era largo. Entonces, hasta el momento, tú tienes que ir viendo cuál es el tópico o tema. Y tú puedes darte cuenta que el tópico o tema que venimos tratando hasta el momento son características del dinosaurio. Porque aquí una característica, que zonas del planeta, que habitó muchas zonas del planeta. Aquí, cuál era su tamaño, qué lugares de la Tierra habitaba, cómo era su cabeza y su cuello. Y la número 5 me dice, he sabido que fue un animal. Bueno, sí fue un animal. Dice de grandes dimensiones, ok, que pobló varias áreas de la Tierra. Muy bien, profesor. Ya leí las 5 oraciones. Te pregunto, ¿leíste las 5 oraciones? Sí. ¿Cuál es el tópico o tema que se está tratando en este ejercicio, profesor? Es características del dinosaurio. Muy bien, ese es el tópico o tema. Entonces, tú tienes que ver que una de estas oraciones se repite, porque vas a eliminar bajo el criterio de la redundancia. Tú vas a encontrar que vas a eliminar una oración. En algunos casos tú vas a encontrar, por decirte, que la oración 3 se repite con la oración 5. Si hay dos datos que se repiten, una de ellas tienes que eliminar, porque no te aporta nada nuevo, porque es innecesario. Entonces, vas a eliminar, recuerda bien, vas a eliminar la oración que te brinde menos información. Esa oración que te brinde menos información es la que tú vas a eliminar. Ok, si tú te das cuenta, mira, sígueme acá. ¿Qué dice acá? He sabido que fue un animal. Efectivamente, el dinosaurio es un animal. De grandes dimensiones, de grandes dimensiones. Mira, este dato que está acá se repite en la número 2. Observa, de grandes dimensiones. ¿Por qué? Porque decir que tiene 40 metros de longitud y 8 metros de altura es lo mismo que decir que son de grandes dimensiones. O sea, esto de aquí se va a repetir acá. ¿Ok? Se repite. ¿Ya? Luego dice que pobló varias áreas de la tierra. Al decir que pobló varias áreas de la tierra, es como decir que habitó en muchas zonas del planeta. ¿Es lo mismo o no? Sí, profesor. O sea, esto de acá se va a repetir en la número 1. Y lógico que animal también se repite en la número 1 porque me habla que el animal en este caso es el dinosaurio. Si tú te das cuenta, esta redundancia se da, es una redundancia compuesta, porque se repite pero en 2 oraciones. O sea, todo el contenido del ejercicio de la oración 5, todo este contenido se repite en 2 oraciones. Cuando el contenido se repite en 2 oraciones, se denomina redundancia compuesta. ¿Dónde se repite? En la número 1 y se repite en la número 2. Por lo tanto, la que voy a eliminar es la número 5. Acá está la número 5. ¿Qué voy a hacer acá?
Acá voy a marcar que elimino la E por el criterio de la redundancia, porque dos oraciones están ya contenidas acá. Entonces, si esto ya está contenido, perdón, si esto de aquí ya está contenido en la 1 y la 2, entonces esto no aporta nada nuevo. La número 5 no aporta nada nuevo. Si ya está contenido, simplemente lo elimino. ¿De acuerdo? Bien, estimado estudiante. Pero también tú podrás darte cuenta allí que hay otro criterio de contradicción. O sea, si bien es cierto, tú puedes eliminar una oración bajo el criterio de la impertinencia y la redundancia, también la puedes eliminar bajo el criterio de la contradicción. ¿Y qué dice allí? Mira, en este caso dice lo siguiente. Se elimina, ojo, miren acá, observen, dice, se elimina la información que se opone, o sea que contradice la idea básica común a las demás. Vamos a ver el ejercicio que tenemos allí en la separata. Y dice así el ejercicio, mira. 1. Debo resignarme inexorablemente a que en esta lucha sentimental tú has ganado. Bueno, se está hablando de una persona que reconoce que la otra persona en esta relación amorosa, la otra persona ha ganado. 2. Y si ante alguien tengo que poner la cabeza gacha, es ante ti. Bueno, está dándole la razón que la otra persona ha ganado. 3. En mi intento lúdico, o sea, de jugar, no juego, sentimental y don Juanesco, o sea, ya entiendo de qué se trata, está hablando que un joven se está refiriendo a una señorita que él quiso jugar con ella, que fue don Juan, o sea, tuvo otro amorío, pero producto de este amorío la ha perdido. Y él está reconociendo que ella ha ganado, ¿sí o no? Es lo que yo puedo entender. Profesor, ¿y usted por qué dice que es un hombre? Porque dice don Juanesco. Y don Juan es un personaje mujeriego. ¿Ok? Listo. 4. Ahora me ruborizo al evocar cómo las lágrimas me inundaron como párvulo. ¿Qué significa la palabra párvulo? Párvulo significa niño. O sea, quiere decir que cuando yo te engañé a ti, que eres mi pareja, ¿no? Tú me abandonaste y yo he sufrido por ese desprecio tuyo al yo haberte engañado porque quise jugar contigo, ¿ok? Y mira lo que dice la 5. También sé que marcaré para siempre tu vida porque yo he ganado. Un momento, un momento. Si tú te das cuenta, todas las oraciones que nosotros venimos tratando habla de que él está aceptando que su pareja ha ganado, ¿no? En todo momento él acepta que ella ha ganado. Y tal es así que en la número 1 dice así, ¿no? Dice así, acá está, dice, debo resignarme inexorablemente, o sea, inevitablemente, que en esta lucha sentimental tú has ganado. O sea, le da la razón que ha ganado. Luego dice, y si ante alguien debo poner la cabeza gacha es ante ti. O sea, nuevamente está aceptando que él no es consciente que ella ha ganado en esta lucha. Y en la número 3 dice que en su intento de jugar con ella, de serle infiel, ¿no? Él pues se ha dado cuenta que realmente la amaba y él se siente mal. Tal es así que en la 4 dice que al recordarla, al evocar es sinónimo de recordar, él llora como un niño. O sea, las 4 primeras oraciones me da a entender que él ha perdido en esta relación. Y ha perdido justamente por haberle sido infiel a ella. Sin embargo, en la número 5 va a aparecer una expresión que va a contradecir todo lo anterior. Porque de la 1 a la 4 él acepta que ella ha ganado. Y en la número 5 no. Dice, también sé que marcaré para siempre tu vida porque yo he ganado. ¿Te das cuenta? Hay una total contradicción entre la última oración número 5
con las 4 primeras oraciones. Por lo tanto, si tú te das cuenta, la número 5 va a contradecir a toda la información básica que yo he venido desarrollando. Por lo tanto, entonces, la que voy a eliminar sería la número 5. ¿Te das cuenta? Sencillo, ¿verdad? Muy fácil. Claro. Entonces, mi estimado estudiante del segundo año de secundaria, el día de hoy te he enseñado cómo resolver un ejercicio de oración eliminada. Recuerda, bajo los criterios de la impertinencia, porque el tema es ajeno o porque una información es irrelevante, o de repente por el criterio de redundancia, porque hay dos oraciones que se repiten y tienes que eliminar la que te brinde menos información, o por el criterio de la contradicción, cuando una unidad informativa contradice al resto. Esa que contradice es la que voy a eliminar. Muy bien, conmigo, tu profesor Edgar Ortiz, es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima semana. Estudia, nos vemos.